Hoy voy a explicar la solución a una evaluación realizada sobre energía eólica correspondiente al curso de energías alternativas. Entonces, sobre la parte teórica, el primer punto corresponde a preguntar que la energía eólica que produce el viento sobre un aerogenerador depende de. Entonces la respuesta es de la densidad del aire, de la velocidad del viento y de la superficie o área barrida por las palas. El 2 dice, la potencia de un aerogenerador es de 10 kilovatios. Si quiero llevarla a 40 kilovatios, debo. Observen que de 10 kilovatios vamos a pasar a 40 kilovatios. O sea, queremos multiplicarla por 4. Recuerden que un generador eólico, su potencia depende, como dijimos antes, de la densidad, de la velocidad y de la superficie de las palas. Y la superficie es pi por la longitud de la pala al cuadrado. Entonces, si se duplican las palas, como está al cuadrado, se multiplica por 4. Entonces, la respuesta correcta es la B. Tercero, dice, el límite de Betz en un aerogenerador se refiere a. La respuesta correcta es al coeficiente máximo de potencia de la turbina eólica. Ese se refiere el límite de Betz, el C sub P. El cuarto punto se pregunta los tres componentes básicos de un generador eólico. Entonces son las palas, la caja de cambio o la caja multiplicadora y por supuesto el generador. El quinto dice que el perfil aerodinámico de las palas de un aerogenerador es de tipo helicoidal debido a. La respuesta correcta es que es de tipo helicoidal debido al aumento del ángulo de ataque del viento a la pala. ¿Por qué? Porque la sección transversal de la pala cambia y por tanto, para que el torque en toda la pala sea el mismo, es necesario torcer la pala. Ustedes se dan cuenta que las palas de un generador no son rectas, son un poquito torcidas, o sea, son de tipo helicoidal, pero es debido a eso. Ahora, sobre la solución de unos problemas. Estos problemas para comodidad se resuelven en MATLAB. Dice el primero que se tiene una turbina que gira a 18 RPM, tiene palas de 12 metros y una relación de velocidad de punta TSR. Entonces me piden hallar el TSR y la velocidad del viento es de 15 metros por segundo. Entonces 18 va a ser la velocidad de rotación de la pala en revoluciones por minuto. Hay que pasarlas a radianes por segundo, entonces una revolución es 2pi y un minuto pues tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos por 2pi por 60 para pasar de RPM a radianes por segundo. La longitud de la pala es 12, la velocidad del viento es 15 metros por segundo. Si conocemos esta ecuación matemática que dice que el TSR es igual a la velocidad de rotación por L, que es la longitud de la pala, sobre la velocidad. Todos esos datos son conocidos, entonces ya podemos tener el resultado y decimos que ese TSR es igual a 1.5 aproximadamente. El segundo problema dice una turbina eólica. Dicen que la potencia es 0.5 densidad por área por B al cubo. Tiene palas de 10 metros. ¿Sí? Palas de 10 metros. Si está en un lugar donde la velocidad del viento es de 12 metros por segundo
y la densidad del aire 1.1 kilogramos por metro cubo, determinar la potencia. Entonces, primero la potencia que genera el viento, o sea, la potencia de la energía cinética del viento. Se conoce la longitud de la pala, se conoce el área, que es pi por la longitud de la pala al cuadrado, porque la pala genera un círculo y el área de un círculo es pi por radio cuadrado. La densidad es 1.1 kilogramos por metro cúbico. La velocidad es 12 metros por segundo. Y entonces aplicamos la fórmula. Entonces la potencia del viento, o sea la potencia eólica, es 0.5 área por densidad, velocidad al cubo sobre 1000, para pasarlo a que la respuesta me dé en kilovatios. Porque sin el 1000, la respuesta sería solamente en vatios. Eso me genera que la potencia que genera la velocidad del viento, o sea la potencia eólica, es aproximadamente 298.5 kilovatios. Luego me dicen la potencia de la turbina, la potencia que transmite la turbina. Una cosa es la velocidad del viento, la potencia del viento, y otra es la potencia de la turbina. Para hallar la potencia de la turbina se multiplica la potencia del viento, que se da aquí como P sub B, por el coeficiente de potencia o límite de Betz, que es 0.59 o 59%. Entonces esa multiplicación de este dato que hallamos anteriormente en la parte A por 0.59 me dice que es 176.16 vatios, o en kilovatios si queremos dar la unidad. La de salida, la potencia de salida, recuerden que la eficiencia de un generador, teniendo en cuenta la eficiencia de la turbina, la eficiencia de la caja multiplicadora, la eficiencia del alternador, todo eso tiene una eficiencia del 46%. O sea que al dato anterior calculado para la potencia del viento tenía que multiplicarlo por 0.46, o sea el 46%. Eso me da 137.034 vatios, o sea como 137 kilovatios. El punto 3, determinar el número de baterías de 12 voltios con capacidad de 120 amperios hora y profundidad de descarga del 70%, necesarias para soportar una instalación eólica de 600 vatios en un día. Entonces tenemos una carga, puede ser la carga de una vivienda que consume 600 vatios, entonces tenemos que calcular la energía del día. Dice que cuenta con un inversor de 24 voltios de corriente continua a 110 voltios de corriente alterna. Lógico, porque la instalación de la vivienda es de corriente alterna de 110 voltios. Bueno, entonces conocemos el voltaje de la batería, conocemos el voltaje de la instalación, que es de 24 voltios, nos dice. La corriente de la batería es 120 amperios hora, de que la profundidad de descarga me dicen que es el 70%, o sea que es 0.7. P, que la potencia de instalación es 600 vatios. Me dice que durante un día, entonces el tiempo es 24 horas. O sea que la energía, sabemos que potencia por tiempo, y nos da esta energía obviamente en vatios hora. Por lo tanto, el banco de baterías debe tener una capacidad tal igual a esa energía que necesita la instalación o necesita la carga, dividido por D, que es la profundidad de descarga. Y por consiguiente la corriente es esa capacidad del banco de baterías, que está en vatios hora, dividido por el voltaje de la instalación.
que es 24. O sea que la corriente en general que requiere esa vivienda es de aproximadamente 857 amperios hora. Entonces ya podemos calcular cuántas baterías necesitamos en paralelo. Recuerden que en paralelo las baterías, las corrientes se suman. Entonces dividiendo me da el número de baterías, porque una sola batería me da a mí IB, ¿sí? Que era IB, que es 120 amperios hora. Entonces, dividido por la corriente total, pues me da el número de baterías. Aquí redondeamos para que dé un número exacto. Entonces necesitamos 7 baterías en paralelo, ¿sí? Para que nos dé toda la corriente que necesita la instalación. Y las baterías en serie tenemos que calcularlas. ¿Por qué? Porque una batería solamente tiene 12 voltios. En cambio la batería de la instalación, el voltaje de la instalación es 24. Entonces esta relación me da que es 2 baterías, ¿cierto? Entonces necesitamos 7 baterías en paralelo, pero cada batería tiene un ramal de 2 baterías en serie. Por lo tanto, el número total de baterías pues va a ser el producto entre el número de baterías en paralelo por el número de baterías en serie. Eso nos da 14 baterías. Entonces necesitamos 14 baterías, pero el arreglo es de 7×2. El cuarto punto dice: hallar la potencia que debe tener un generador eólico que tiene un coeficiente máximo de potencia de 0.5 y va a alimentar una instalación trifásica. O sea, mi carga es una instalación trifásica de 220 voltios, 60 Hz o 60 ciclos, que alimenta un motor trifásico de 10 kVA, o sea 10 kVA, que tiene un factor de potencia de 0.8 y además otra carga trifásica resistiva de 10 kW. Es una carga compuesta por 2 elementos. Uno es un motor trifásico y otro es un motor, es una carga resistiva, o sea, solo resistencia, pero están conectadas en trifásica. Bueno, entonces tenemos aquí el coeficiente de potencia, me lo dan, el factor de potencia del motor, la potencia real del circuito resistivo, la potencia aparente del motor, que me dan kVA, hay que pasarlo a vatios o kilovatios. Entonces estos 10 los multiplicamos por el factor de potencia que me dieron, que es de 0.8, y me da en kilovatios. Entonces, como tengo la potencia reactiva y la potencia del motor también en kilovatios, esos kilovatios se pueden sumar. O sea que la potencia de la instalación es de 18 kilovatios. Por lo tanto, el generador debe tener una potencia de la potencia que requiere la instalación, que es de 18 kilovatios, dividido por el coeficiente de potencia, que nos lo dieron, que es de 0.5. Entonces eso nos da que la potencia del generador, o sea, este cociente, es de 36 kilovatios. El quinto problema dice: se tiene una carga trifásica conectada en estrella a un generador eólico trifásico de 420 voltios y 60 Hz. Este es el generador del eólico. Me dicen que cada bobinado tiene una resistencia de 10 ohmios, se refiere a la carga, y una reactancia inductiva de 10 ohmios. Primero, calcular la potencia que consume la carga trifásica. Entonces, miremos esa potencia. Se sabe que el voltaje de línea es 440 voltios. El voltaje de fase
es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Raíz de 3. ¿Por qué? Porque dice que es una conexión estrella. Bueno, me dan la reactancia inductiva, me dan la resistencia de la fase. Con esto podemos hallar la impedancia de la fase y la raíz cuadrada de R al cuadrado más reactancia al cuadrado. Conocida la impedancia, podemos hallar su corriente de fase, que es voltaje de fase sobre la impedancia. Y en un circuito trifásico en conexión estrella o Y, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y el factor de potencia en un sistema trifásico es la resistencia sobre la impedancia. Con eso llamamos el factor de potencia. Ya hallado todos los variables, ahora sí podemos calcular la potencia de la carga, que es raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia, y lo dividimos por 1000 para hallarlos en kilovatios. Y entonces me dice que la potencia que consume la carga trifásica es de 9.68 kilovatios. Luego me pide la potencia que debe tener el generador si el generador eólico tiene un coeficiente de potencia máximo de 0.48. Entonces simplemente es dividir la potencia de la carga sobre el coeficiente de potencia máximo, y me dice que el generador debe tener una potencia de 20 aproximada, un poquito más de 20, en este caso serían kilovatios porque la carga la tuvimos en kilovatios, entonces serían 20 kilovatios. Bueno, eso era todo, muchas gracias.